Bienvenidos una vez más a Entrevistandre. Este es el capítulo 7 y hoy tengo de invitado una persona que le puedo considerar un amigo porque hace mucho rato venimos hablando. No nos conocemos personalmente, pero tenemos cosas en común. Somos del mismo pueblo de Colombia, del sur del Tolima, de Planadas, Tolima. Estoy con Haider Chantre. Él es profesor de filosofía, teología, además clérigo. Se encuentra en una ciudad, espero no decirlo mal, que es Heemskerk, en Holanda, en el norte de Holanda. Haider, ¿lo dije bien? ¿Cómo estamos? Eh, muy bien, gracias por la invitación. Heemskerk, sí, sí, Heemskerk. sí, con una M, Heemskerk. Heemskerk. Bueno, dejémoslo ahí como mal pronunciado porque aquí nos podemos tirar toda la entrevista. ¿Cómo es el pueblo? ¿Es grande? O cuando dices pueblo, ¿a qué te refieres comparándolo con un pueblo de nuestro país, por ejemplo? Con un pueblito de nuestro país. ¿Conocen Mesita del Colegio? Mm, mm. Me- me- se- Cerca a Bogotá. no. Como Otra, Melgar. algo así Ah, como bueno, Melgar, sí, sí, bueno, como bueno, Melgar. bueno, bueno. Bueno, Haider, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí vamos, con mucho frío, ¿no? Porque pues ya estamos finalizando el otoño, entonces el frío ya empieza a llegar y pues nada, bien, bien. Ujú. Que no se nos asusten los ateos porque no vamos a hablar de religión, no vamos a meter en ese campo. Vamos a hablar de migración y de todo este proceso, cómo un planaduno, como una persona del sur del Tolima termina en Holanda. Pero antes de que me respondas esa pregunta, quiero hacerte otra. ¿En qué momento te das cuenta? Y esta es un tanto religiosa, no. Yo diría que más para saber un poco más y para entender más tu proceso. ¿Cómo te das cuenta que tienes vocación de servicio, vocación para ser sacerdote? ¿En qué momento de tu vida? Porque ahí es donde radica todo lo que, o todo tu entorno, o todos tus viajes y todo lo que has hecho en esta vida en cuanto a moverse y tener esa vida nómada que llevas, casi que nómada, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, a mí esta pregunta siempre me causa mucha gracia porque la mayoría de gente espera una historia trágica, ¿no? Sí, Entonces, espera una historia de una vida bastante dramática y entonces ha descubierto que Dios lo ha llamado sí. en algún momento de la historia, ¿no? Un Pablo de Pero pues yo he Tarso. tenido una vida sí, 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 Ujú, algo así, ¿no? Pero pues yo he tenido una vida muy normalita, allí en el pueblo, pues imagínate, Planadas, ujú, pueblo que tanto quiero también yo mucho, y entonces poco a poco fui descubriendo, ¿no? Yo creo yo fui incluso monaguillo en la parroquia, ¿no? ujú, Y poco a poco fui descubriendo pues no sé, que algo sucedía dentro del corazón de uno, ¿no? Que lo llamaba como a dedicarse a un servicio mucho más grande que, que algo, digamos, más terrenal, ¿no? ujú. Entonces, lo primero que siempre digo yo es a los jóvenes y a las chicas, por ejemplo, que buscan esta vida, uno siempre tiene un referente, ¿no? Llega un cura y dice, yo quiero ser como ese cura, ¿no? Ujú, O yo quiero ser como esa monja, ¿no? O cosas así, ¿no? Y así llegó en el pueblito donde nosotros estamos, llegó un cura a Planadas, y creo que algunos lo conocerán de ujú. los planadunos que ven esto, que es el padre Luis Onofre, ¿no? Y Sí. en algún momento dije yo, ¿por qué no? Me lo planteé Pero ¿qué te y inspiró de él? pues, O sea, ¿qué veías en él como ese don de servicio? ¿O qué veías en él pues para decir, yo... sí, el don de servicio, pero también como las ganas digamos, de testimoniar, ¿no? Su fe, ¿no? La mm, fe concreta, ¿no? Y fue uno de los únicos curas que me dijo a mí, mire, para creer en Dios hay que utilizar la cabeza, ¿no? Hay que ser racional también, ¿no? Y por eso también le cogí como tanto amor al estudio después, ¿no? ya. Y entonces ahí comienza todo ese proceso. ¿En qué momento empieza? Porque es que Haider ha viajado por muchos lugares, ha aprendido muchos idiomas, ha estudiado mucho en este largo de tiempo que lo conozco. Hemos venido como hablando, nos cruzamos por ahí una que otra vez en una conversación, de pronto entramos en algún debate de ideas y esas cosas que pues que terminan siempre como en conversaciones de amigos. Pero me gustaría saber, porque estás en Holanda y en qué momento tú sales de Colombia. Quiero que me empieces a contar desde ahí. En el momento de salgo de Colombia, yo salgo de Colombia en el 2009, ¿no? En el 2009 salgo de Colombia y salgo con la intención de estudiar aquí, ¿no?
yo pertenezco a una comunidad religiosa y pues yo, no sé, desde muy pequeño también me ha gustado mucho la lectura y estas cosas, ¿no? Ujú. No puedo decir que era un nerd en el colegio y Sí. estas cosas, porque a mí siempre me gustó mucho, fue más la literatura, me gustó mucho más la filosofía, ¿no? Ujú. La matemática me costaba más, pero por ejemplo los idiomas me gustaron muchísimo, ¿no? Y entonces, pues en mi estudio, la universidad donde empecé a estudiar fue la Universidad Santo Tomás, ¿no? En En Bogotá. Bogotá. Pero ahí Y ¿cuántos sí, años sí, tenías? yo, madre mía, Más o tenía menos. como 19 creo, 18 años, Ya. 19 años, creo. Pero ahí estabas al Y servicio de la entonces, iglesia o no. Ahí simplemente, o ya sí, sí, había. en ese entonces había empezado ya el proceso, ¿no? El proceso digamos, este camino vocacional, ¿no? Y entonces ahí fue donde empecé a estudiar filosofía y entonces, pues, vieron en mí que podía tener algunas capacidades o podría decir así, Ujú. que quizás en algunas materias teológicas y filosóficas podría dar un buen resultado y es de esta forma como me envían a mí a estudiar a Holanda, ¿no? En el Ah, 2009. la misma iglesia. En ese entonces sí. ¿Mm? O sea, que vienes con la iglesia sin ningún problema, con un permiso de estudio. Me imagino yo que por ahí va el tiro. Esto fue muy gracioso, ¿no? Porque pues obviamente en ese entonces la comunidad a la que yo pertenecía no tenían experiencia a enviar gente a otro país, ¿no? Ujú. Entonces nosotros hemos sacado una visa, hemos llegado aquí, pero imagínate, entonces nosotros estábamos aquí, la Ujú. visa se vencía a los 3 meses, Ujú. yo pues imagínate, yo no tenía experiencia de viajar, nosotros no fuimos ni siquiera a la alcaldía, no nos registramos, nada. Nada. Entonces, claro, la visa a los 3 meses se venció y nosotros seguimos aquí normal, sin ningún problema. Yo seguí aquí normal, aprendiendo el idioma. Ujú. Estuve casi de ilegal, inconscientemente, Sí, sin casi querer 10 queriendo, meses. como el chavo. Pero cuando dices aquí, ¿es que de Colombia viajaste directamente a Holanda, donde estás ahora? A Ámsterdam, sí, a Vale. Ámsterdam. Yo Ujú. llegué a Ámsterdam. Además, llegué a Ámsterdam, digamos, porque es el aeropuerto y después viajé a una ciudad que se llama Utrecht. Ujú. Y ahí estuve 10 meses, ¿no? Sí. Bueno, Yo me enteré, y entonces ahí ¿cómo? quiero que me sigas contando eso, que quedas básicamente que como ilegal y ahí qué pasa. Claro, porque pues nosotros, digamos, con los que llegamos aquí nos enteramos que estábamos ilegales porque íbamos a hacer un viaje a Tierra Santa, ¿no? Ujú. A A Israel. Israel. Y pues eso por medio de la universidad y estas cosas, ¿no? Porque pues al estudiar Biblia y esto, pues entonces a uno también le dan estas posibilidades, ¿no? Y entonces nosotros como colombianos no necesitamos una visa para llegar a Israel, ¿no? Sí. Entonces solamente el pasaporte y ya está. El problema fue que cuando descubrimos, pues digamos, en ese proceso de saber que íbamos a ir y todo esto, Ujú. descubrimos que la visa nuestra estaba vencida y que, claro, podíamos entrar a Israel, pero para salir y volver a Holanda ya no podíamos, Ujú. porque necesitábamos la visa y pues la visa nuestra vencida. Entonces nos tocó regresarnos a Colombia a pedir una nueva visa. Ah, Obviamente, pues esto se demoró muchísimo porque esto se demoró prácticamente unos 9 meses para poder volver a tener una visa. Y yo regresé, digamos, en septiembre del 2010 regresé a Holanda. ya. Pero ahí ya hicieron Y mejor ahí las empecé, cosas. sí, 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 pues claro, ya ahí mejor, entonces ya había sacado una visa de estudiante y ahí empecé, digamos, a estudiar como tal y ya me quedé como hasta el 2015, 2016, algo así. Y ahí estabas, por decirlo así, estudiando, dedicado solamente al estudio. ¿Y qué estabas estudiando? ¿Teología o de todo un poco? Filosofía y teología, ¿no? Pero pues obviamente dentro de la formación nuestra, pues uno recibe también formación psicológica, ¿no? Ujú. Recibe formación en lenguas clásicas, ¿no? Todo eso también, pues está dentro del pensum académico que nosotros recibimos. Mm. Y bueno, entonces ahí sigues estudiando. Ahí no trabajas o de qué forma trabajas o dedicado solo al estudio. ¿Quién paga todo En eso? ¿La los, ve- iglesia? no, pues en los veranos, no, pues como yo llegué aquí como becado, ¿no? Ujú. Entonces la beca pues ayudaba muchísimo, ¿no? Ah, Pero pues obviamente uno sí necesitaba, el pues dinerito, digamos, claro. el dinerito pues extra, digamos, para así, Salir los fines de semana un a fin de tomar semana, cervecita y esas cosas. una Heineken, hombre, por favor. Y pues entonces yo trataba pues digamos de trabajar los fines de semana también así
digamos, los compañeros Ujú. que eran holandeses, entonces pues los papás de los compañeros tenían contactos con algunos, por ejemplo, restaurantes, bares, entonces uno Sí. también intentaba allí ganarse la vida, digamos, un fin de semana trabajando Mm. y tenía uno el dinerito El ahí, extra que... pues El dinero el de extra, sí, bolsillo. sí. O sea, ¿qué trabajaste? Eso, exacto. ¿Trabajaste como camarero, como mesero? Sí, 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 claro, claro, imagínese. Bueno, estás en Holanda, pero yo sé que has recorrido muchos lugares del mundo. Hazme un resumen de los lugares que has viajado y Uf. un pequeño apunte de cada lugar donde has estado, cada país. A ver, yo he estado, obviamente he estado en Italia, ¿no? Ujú, Más exactamente, pues en Roma estuve, ¿no? Pues para nosotros los católicos, pues digamos la cuna ujú. y entonces estuve allí, el arte, ¿Haciendo qué? la belleza de las ciudades. Bueno, no, fui de turista, ¿no? Ah, bueno. Fui de turista, en Roma fui de turista, ¿no? Y las ciudades, pues la belleza de las ciudades es impresionante en Italia, Ujú, ¿no? Después fui a Tierra Santa, yo estuve en ujú. Israel, fuimos a hacer un curso de Biblia allí, entonces estuve yo en Israel, en Jerusalén, estuve como 2 semanas. Eh, Me encantó, o sea, si yo alguna vez Sí. quisiera volver a una ciudad sería Jerusalén, ¿no? Por la historia, por la antigüedad, por la gente también es muy buena, ¿no? Allí. Ujú, Entonces, eso me gustó mucho. ¿No? También estuve en la parte de Galilea, esta parte de Siria también estuve, ¿no? En Egipto también estuve, sobre todo por la historia. A mí me encanta mucho la historia, entonces, ajá. el mirar sobre todas estas ruinas, ¿no? Todo lo que tienen para contar, eso es otro nivel y otro mundo, ¿no? Eso es impresionante. ¿Dónde estuve yo más? En Alemania, ¿no? Pues porque está tan Sí, cerca están de cerca. Holanda, entonces Bélgica, que exactamente también queda estuve por ahí, ¿no? en Bélgica, he estado en Bélgica, en Luxemburgo, en España mismo. ¿Dónde más he estado yo? Estuve yo, el verano pasado estuve, por ejemplo, en Polonia, Ujú. en Eslovaquia, ¿no? Pero Eh, todo eso es entonces, turismo. eso es turismo, eso es turismo. Ya. Viviendo como tal, Ujú. viviendo, he estado pues en Holanda, en Francia y en España, digamos, viviendo, Ujú. ¿no? Tú, Eh, en, a- en, en algún momento de nuestras vidas que hablamos, estabas en Colombia. ¿A qué te regresaste a Colombia? en Colombia yo había terminado el estudio aquí y pedí como una especie de tiempo, De no, no, licencia. alguno ni siquiera, sí, como de licencia, más que todo, no, no para pensar, porque yo siempre he Ujú. estado muy seguro de mi vocación, ¿no? Sí. Pero sí quería un poco, no sé, independizarme un poco, tener esa vida, como empecé tan joven en esto, ¿no? Ujú. Entonces quería como tener un poco así la vida más digamos, fuera de este camino que he decidido tener, llevar, ¿no? Sí. Oh, Y pero ese entonces tuve permiso, ¿a quién se que, lo pides? A la iglesia. sí, 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 claro, sí, sí. Entonces estuve allí y allí pues fui también docente, ¿no? Ajá. Estuve trabajando y después de ese tiempo pues dije, pues, hombre, Ajá. regresemos y aquí estoy. Pero al estilo hijo pródigo o simplemente fue, No, no, no. fue un tiempo. Qué barbaridad. Esta es una de esas bromas, digamos, de fe que muy Sí, pocos entenderán, pero sí. no, no al estilo hijo pródigo. Bueno, entonces te regresas para Holanda, que es donde estás ahora. ¿Tu situación migratoria cuál es? ¿Tú eres residente de algún país o residente de la Comunidad Europea? ¿Cómo está tu situación legal o regular? En este momento soy, digamos, estoy con visa de trabajo, ¿no? Eh, por lo que pues ya había estado aquí, entonces el adquirir esta visa fue muy fácil. A mí esta visa cuando regresé aquí, esta visa me la dieron en 2 semanas, ¿no? Sí. Entonces fue muy fácil. ¿Pero te vienes de Eh, Colombia con trabajo? ¿O te vienes de sí, Colombia? sí, sí, sí. Ah, No, 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 yo ya vengo de Colombia con trabajo, sí, o sí. sea, tenías una Entonces, por oferta de eso también. trabajo. Ujú, sí, sí, sí. Por eso es fácil. Entonces, sí, sí, entonces eso fue muy fácil. Pero pues también el hecho de que ya había vivido aquí, ¿no? Entonces, me ofrecieron la posibilidad, ¿no? De la nacionalidad. Creo que también tengo la posibilidad de pedirla en 2 años, 3 años. Ujú. Sin embargo, pues aquí en Holanda todavía está esta ley que solamente se permite una nacionalidad. Mm. Entonces, si aceptara la nacionalidad holandesa, tendría que renunciar a la A la colombiana, ¿no? colombiana. ¿Y qué tan dispuesto estás a eso? Y no, hombre, no, yo el cafecito no lo dejo. No, 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 yo no me veo, o sea, no me veo.
pues no, a mí me encanta este país, pero Mm. pues yo a mi tierrita la amo también y no, no, no. ¿Cuánto tiempo está esa visa de trabajo? Esa visa de trabajo está por 4 años. ¿Ese es el contrato que tienes con quien trabajas? Sí, 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 en este momento sí. 4 años. Bueno, ahora sí háblame del trabajo. Tú eres profesor de filosofía, Yo soy teología. profesor, pero yo me veo aquí como con la aureola, ahora sí. Sí, ya Ahora sí. se le está marcando la Sí, aureola de la profesor de... santidad. Ah, Dios mío, no, no, Sí. no, Lo no. bueno es que te estoy grabando por si de pronto deciden ascenderte al cielo. Queda la evidencia. Seríamos Claro, virales. claro. Ya tienes la Si no, aureola. mírale, sí, sí. Sí, soy profesor de filosofía y teología. Yo no sé, lo que pasa es que me tocó Ujú. firmar un contrato, no sé si puedo decir el Ya. nombre de la institución aquí No, donde no, no, no lo digas, no lo yo, digas, no lo digas. pero bueno, Pero entonces cuéntame de el una trabajo. escuela, sí, entonces pues soy profesor de filosofía y teología en una escuela superior, ¿no? Aquí en Ujú. Holanda. Cuéntame Sí, más. sí, entonces pues no sé qué más contar, pues que doy clases de filosofía de la naturaleza, cosmología, de metafísica, de, ¿qué más? Antropología teológica, no sé, ¿Esas, escatología. esas clases las das en holandés? Sí, 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 hombre, claro, sí, 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 claro, toca hablar el idioma porque si no, realmente no tengo ningún alumno en este momento que hable español, ¿no? En esta escuela. Eso te iba a preguntar, cómo estamos de colombianos en Holanda? ¿Te los cruzas en la calle? Porque un colombiano es muy fácil de identificar en la calle. Sí, claro, ¿no? Y en la misma iglesia también llegan, ¿no? Al principio no puedo negar que al principio yo traté de alejarme un poco, ¿no? De la cultura, no de la cultura nuestra, pero Ujú. sí de los nuestros. ¿Por qué? Porque si no, nunca iba a aprender holandés. Ah, claro. Y, y, entonces y nosotros siempre tenemos esta tendencia a hablar entre nosotros y hacer como nuestras comunidades, así Nuestro gueto. en los países. Exacto, ¿no? Y entonces yo siempre quise como aprender un buen idioma, un buen holandés, Ujú. y por eso al principio como que traté de alejarme, pero no, uno siempre la Hmm. sangre llama, la tierra llama, y entonces, sí, claro, me encuentro cada nada a colombianos. ¿Qué tal es vivir en Holanda? Cuéntame, ¿qué tal es la gente, la comida, las costumbres? La comida, empezando por la comida, ¿no? Ujú. Nosotros como colombianos tenemos una diversidad enorme de comida, ¿no? Sí. Una variación enorme, variación, Ujú. no, variedad enorme de comida y eso pues aquí en Holanda no es que haya mucho, ¿no? Entonces la comida holandesa como tal, eso es puré de papa con, yo Ujú. qué sé, con carne y verduras y ya está, ¿no? ¿Y quesos Es como mucho? lo más típico, ¿no? Queso sí también, pero pues también no es que sea tanto, porque solamente donde hay mucho queso es en Francia, ¿no? Aquí Sí. solamente el más conocido es el queso Gouda, Ujú. que es como el que más conocemos nosotros, el que se envuelve como en parafina, Sí, sí, sí. ese, ¿no? De resto, digamos, como la comida holandesa como tal, pues la papa la comen muchísimo, Sí. en diferentes variedades, y eso es así como la comida, las verduras también. ¿Y cómo es Entonces, la digamos que gente? ¿Cómo es la gente ¿Mm? holandesa? Si podrías como describirla, por ejemplo. Preguntan, ¿cómo son los colombianos? No, los colombianos son muy alegres, son muy extrovertidos. ¿Cómo son los holandeses? Fríos y calculadores. No, 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 que si alguno holandés me está viendo esto, me van a expulsar, no. Los holandeses son unas personas, ¿cómo podría describirlos yo? Transparentes, creo que son muy transparentes, Ujú. muy honestos. Sí. Por eso al principio es muy complicado ganarse la amistad de los holandeses, pero cuando te haces amigo de un holandés, el amigo es incondicional, ¿no? Ujú. Pero la amistad, cuando ellos brindan la amistad es incondicional, ¿no? Y también pues piden, ¿no? Que tú también seas como amigo incondicional, ¿no? Entonces, creo que es gente muy buena, ¿no? Se enorgullecen mucho, ¿no? Y hablan mucho y dicen que son muy racionales, ¿no? Ujú. Pero en el fondo no. Yo creo que, aunque ellos digan que son muy racionales, en el fondo creo que el ser humano es el mismo en todas partes, ¿no? Con las mismas luchas, con los mismos traumas, con los mismos pecados, ¿no? El ser Sí. humano es igual, ¿no? Es igual. Tengo entendido que los fines de semana también estás muy activo en la iglesia. Es decir, que tú eres profesor, tienes un trabajo convencional, común y corriente, pero los fines de semana también vas a la iglesia, das la misa.
En Holanda también es igual que en los países suramericanos donde el servicio es en la mañana, o sea, que hay varios en el día o que normalmente son dos en la iglesia católica, en la mañana y en la tarde. En Colombia generalmente suelen ser cinco, o depende del lugar, Sí, ¿no? Es bastante, ¿no? y depende también Aquí de la no. fecha, ¿no? De la celebración y otras Sí, cosas sí, más. claro, por ejemplo, sí, claro, por ejemplo en Navidad o en Sí. lo que nosotros llamamos Semana Santa, Ujú. pues las celebraciones son muchas, ¿no? Pero pues aquí no, aquí por ejemplo solamente aquí por Ujú. iglesia hay una celebración el domingo nomás, ¿no? Ya. O sea que el Eh, negocio está caído por Holanda. eso está que- O sea, Sí, sobre todo porque es un país protestante, ¿no? ya. Entonces sí, está bastante caído. Bueno, ¿por qué los curas no se casan, no pueden tener un matrimonio? A ver, lo que pasa, nosotros hablamos desde la concepción de que el sacerdote es un ser o la idea es que se ofrece totalmente a su comunidad, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Y cuando se habla totalmente es no solamente espiritualmente, sino también físicamente, ¿no? Nosotros también creemos, por ejemplo, que el sacerdote, de cierta forma, en la Eucaristía, por ejemplo, en la misa, Ujú. eh, actúa en la persona de Jesucristo como tal, ¿no? Y al actuar como la persona de Jesucristo, eh, pues digamos Jesucristo también dijo, el que no pueda con el matrimonio, estoy citando, parafaseando, ¿no? Que Sí. no se case, ¿no? Bueno, eso lo dijo fue Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, sorry, perdón. Y San Pablo también optó eh, por esta manera de vida, ¿no? Jesús dice también, hay algunos eunucos que se Ujú. hacen eunucos por el reino de los cielos, otros los hacen eunucos, ¿no? Ujú. Y pues nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Es decir, no, en la teología se habla de que nosotros somos escatológicos, ¿no? Sí, Cuando se habla de la escatología, es decir, nosotros somos imagen o por lo menos intentamos, sí. o es la idea, imagen de lo que seremos después, ¿no? Cuando Jesús dice, seréis como ángeles, ¿no? Que Ujú. cuando mueras van ustedes a ser como ángeles, es decir, no va a estar casado con nadie, sino que ustedes van a ser como ángeles. En eso digamos que el celibato quiere ser como signo de esa escatología, no son un signo de lo que seremos Sí. cuando nosotros ya no estemos en esto. Sé que yo prometí que no Esa es íbamos a la hablar idea. de religión, pero ¿es una decisión? ¿Eso es una decisión o una obligación? Porque si estás hablando de Pablo y mi Ujú, ignorancia bajo la palabra de Dios, yo logro entender, y vuelvo y digo desde mi ignorancia, entiendo que él decía que el que no tuviera ese don, porque él decía que ujú, tenía un don, que no tenía que ujú. forzarlo, que era algo que le nacía y era algo que no tenía que forzarse. Por ejemplo, a mí me ponen a escoger eso, yo digo, no, yo no tengo el don, yo no me aguanto, yo me caso, yo. Por eso es mi pregunta en el por qué no se pueden casar o es como algo a lo que tienen que estar sujetos. El problema del celibato, de la castidad, se mira muchas veces desde afuera como una imposición, ¿no? Pero somos nosotros mismos los que optamos por ello, ¿no? Sí. Un principio netamente católico es que nosotros trabajamos con la gracia, ¿no? Es decir, claro que nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestros alcances Ujú. para permanecer célibes, ¿no? Pero es Dios también el que trabaja con nosotros y el que nos da el don de la templanza, ¿no? Eso, porque en eso hay que tenerlo muy claro, no es que decir, porque es que algunos dicen que nosotros vemos como si el sexo fuera pecado, ¿no? Y eso es Sí. falso. No, el sexo es Para muy nosotros el sexo rico. también es algo, es algo que el Señor, que Dios también en su infinito amor nos ha dado, ¿no? Sí, Pero pues cada quien lo ha vivido desde su propio llamado, ¿no? Desde su propio llamado, ¿no? Yo creo que tú que eres casado, sí. el hecho de que No, pero a mí no se me meta en el rancho. de, no, no, pero el hecho de que tú seas casado, eso no quiere decir que entonces que tú ya no veas a la vecina bonita, no, la Ujú. vecina sigue siendo bonita, Claro. pero entre todas, No, y entre tú más, entre escogiste más a tu tiempo mujer, duro de ¿no? casado la veo más bonita. Claro, exacto, ¿no? Pero entre todas tú escogiste fue a tu mujer, ¿no? Eso No, estamos, a mí me parece ¿cómo así? ¿No espectacular. estamos hablando de la vecina? Sí, sí.
Pero a mí me parece muy gracioso porque, por ejemplo, el término religión, algunos lo dicen que viene del latín religare, ¿no? Sí. Pero algunos dicen también que viene del latín religere, ¿no? Es decir, que cada tentación Ujú, es como si tú volvieras a elegir aquello por lo cual desde el principio es escogido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tentación para ti que eres casado es ujú. como si tú volvieras a elegir, cada vez que tengas una tentación, volvieras a elegir a tu esposa, ¿no? Mm, así toca también en el caso de ustedes. Y en el caso de nosotros, claro, cada vez que haya una tentación, pues es bonito porque es una oportunidad. ¿Por qué? Porque uno dice, hombre, a pesar de todo, yo sigo eligiendo el estilo de vida que sigo haciendo, que he elegido desde el principio y me sigo pues tratando de configurar con aquello que es mi principio y fundamento, que es Dios, ¿no? Un clérigo, un sacerdote puede llevar o puede hacer un plan normal de amigos, de ir a un bar, de tomarse unas copitas, de tomarse un vino, o cómo está visto eso dentro de la iglesia, porque sí, está el estigma de la sociedad que dice, ay, miren el padrecito ahí en el bar tomándose unos tragos, pero ¿cómo está visto eso dentro de la iglesia? ¿Eso está permitido, está señalado, está prohibido? Primero que todo, pues hay que empezar diciendo que nosotros somos seres humanos como cualquier otro, ¿no? Y como seres humanos, pues también buscamos, digamos, también nos gusta la diversión, también quizás de otras formas, ¿no? Ujú, Pero claro que sí, es decir, uno podría ir a un bar, lo que pasa es que nosotros somos personajes públicos también, entonces generalmente tenemos muchos ojos encima, ¿no? No porque uno vaya a hacer algo indebido en estos lugares, sino pues porque mucha gente no lo ve bien, ¿no? Que ujú, dice después este va a estar allí en la iglesia diciéndonos esto y míralo, ujú, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, a veces cuando tengo, digamos, un grupo de amigos muy cercanos, pues sí me reúno con ellos, me gusta mucho más en las casas de familia, por ejemplo, y sobre todo que pues yo no tomo hasta emborracharme, porque no, ujú. pero sí hablando, ¿no? Hablando con un plan de hablar con amigos y esto me parece estupendo, me parece estupendo. O sea que, ¿crees tú que emborracharse hay borracheras buenas y borracheras malas o todas las borracheras son, son malas, teniendo en cuenta que la Biblia misma lo señala como malo, que dice que los borrachos no entrarán al cielo y que las borracheras no son aconsejables? Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Hay borrachera buena o no? Las borracheras cuando hay que olvidar. No, yo creo que no, las borracheras, las borracheras son malas en cuanto a lo que se hace con ellas, ¿no? Mm, La mayoría de borracheras siempre conllevan a arrepentimiento, ¿no? Porque se hizo algo que conscientemente, que digamos en sano juicio, como decimos los ujú, colombianos, ujú. no se hubiese hecho, ¿no? Sí, Entonces, generalmente las borracheras siempre son la causa de algo malo, ¿no? Pero la borrachera en sí, podríamos decir que es mala en cuanto que estamos envenenando nuestro cuerpo, porque una borrachera es una intoxicación, ¿no? sí. Podríamos decir que en ese sentido es algo malo, ¿no? Para el cuerpo nuestro, ¿no? Pero, Pero si yo por ejemplo, pero en sí la borrachera estoy como tal. en una situación con mi mujer, con mi pareja en la casa, nos tomamos unos vinos, hablamos, escuchamos música, luego así se va uno entonando, hasta el punto en que uno busca la camita, se acostó a dormir, al otro día así el guayabo, atentó contra su cuerpo, pero esa borrachera también Dios la podría señalar, decir, te emborrachaste, punto negativo para ti. Claro, 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 porque por eso es que existe el guayabo, ¿no? La penitencia. Em, Bueno, yo si fuera un yo, borracho, si yo fuera un borracho en mi defensa, me voy a la Biblia y le digo, padre, pero espere, si es que Jesús convirtió el agua en vino y ya esa gente en esa fiesta estaba muy borracha y Jesús los acabó de emborrachar, entonces quiere decir que Jesús como que avalaba la borrachera, la juerguita, la parrandita. claro, pero pues obviamente el texto que utilizas es otra interpretación, ¿no? Sin embargo, yo creo que, mire, Jesús era invitado a bodas, ¿no? Ujú, Jesús era invitado a celebraciones, ellos celebraban la Pascua, ¿no? Entonces yo no creo que Jesús fuera alguien que, que estuviera aburrido todo el tiempo y sí. únicamente tú tienes que hacer esto, tienes que hacer, no. Yo creo que Jesús era un tipo que se disfrutó la vida, se Ujú, disfrutaba el ser humano, ¿no? Porque él era ser humano, pero también era Dios, ¿no? sí. Pero se lo disfrutaba, ¿no? Entonces,
no voy a decir que Jesús se emborrachó allí con No, los yo no apóstoles, digo que Jesús, pero yo digo cuando María le dice, mi hijo, mire, vea que esa gente se les acabó el vino, vaya, haga lo suyo, conviértales esa agüita en vino, y no vino chichipato, ni el vino que dejan para lo último en la fiesta cuando todo el mundo está borracho, porque la Biblia lo dice, lo dice la Biblia. No me venga a decir que yo estoy mal ah, interpretando. Eh, y, no, no, y entonces él va y convierte para que la gente siga en su fiesta, en su celebración, dentro de un contexto tradicional en que celebraban un matrimonio. Pero estaban ujú, tomando y ujú. estaban bebiendo porque dice que ya cuando se le acerca a uno de los comensales al dueño al que estaba atendiendo la fiesta le dice, oye, pero dejaste el mejor vino para lo último, qué bien, normalmente siempre dejan el peor para cuando uno está borracho no se da uno cuenta que estaba bebiendo, pero dejaste lo mejor de lo mejor para lo último, que fue el que convirtió a Jesús. ¿Ah? Claro, claro, no, sí, es verdad, pero también lo que se quiere decir ahí es lo que Jesús quería era autorrevelarse Ujú. como el Dios que era, ¿no? Es Sí. decir, él quería también autorrevelarse y decir, obviamente nosotros creemos que Jesús era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre, Ujú. entonces en ese momento él quería, digamos, mostrar que no solamente era un hombre que venía de Belén, ¿no? De Sí. Nazaret, sino que también venía del Padre, ¿no? El hecho de que convierte el agua en vino y se lo dio a toda Ujú. la gente, hombre, pues claro, ¿cómo no va Él a celebrar gastó un la milagro, tanda. no? Jesús gastó la tanda. Jesús gastó la O sea, última tanda. los invitados eran como gotereros, ¿no? Sí, sí. Jesús gastó la última. Jesús gastó la última. Debe haber. La última, y del Sí, mejor, ¿no? Del sí. mejor, del que es Debe mejor. haber una excepción a la regla. Yo creo que tocaría hablar con Dios y preguntarle, bueno, Dios, hasta dónde puedo llegar yo con el trago? Porque si es verdad, y hablando ya más en serio, porque yo todo este rato he estado como tratando de tomar el pelo. Que sí el resultado de una borrachera siempre es negativo. Siempre al final, cuando uno está borracho, primero, gasta plata, ¿no? ¿Sí? Mucha gente termina ocasionando un accidente, muchos terminan en peleas con sus parejas, muchos toman despechados porque la pareja los dejó. O sea, el resultado como tal o como lo que uno acompaña, el motivo o lo que lo incentiva a uno a pegarse a la borrachera, siempre tiene que ver con o relacionado con algo negativo. Lo veo así. Sí, 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 sí. Claro, sí, pero pues obviamente la libertad para tomar, Dios nos la dio a nosotros. O sea, que no Ujú. le hice la culpa a Dios del guayabo, ¿no? No, yo no dije eso. O si lo dije, bueno, Así que, lo escucharé de nuevo. así que somos nosotros los que tenemos la libertad. Ujú. Mire, yo soy de los que pienso que nosotros tenemos que utilizar las cosas tanto cuanto nos hagan felices. Y cuando hablo de felicidad, hablo de una felicidad auténtica y pura, ¿no? No de una felicidad de estarnos riendo todo el tiempo, sino que hasta en el sufrimiento se puede ser feliz, ¿no? Entonces yo creo que las cosas se utilizan de esa forma, ¿no? Tanto cuanto me hagan feliz realmente y es bueno también disfrutar la vida, vivir la vida, celebrar la vida, ¿no? Si tú te tomas un vino con tu esposa, ¿no? Es porque estás celebrando, no sé, el estar juntos, estar compartiendo los dos, ¿no? Ujú. ¿Por qué estaría mal, ¿no? Pero Sí. si ya la consecuencia de este tomar vino y la borrachera surgen problemas, ahí es donde está, ya digamos, como el meollo del asunto, ¿no? Ujú. Me voy a poner un poco más serio con la siguiente pregunta y no quiero que te salgas por las ramas, ni te vayas a explicaciones filosóficas, ni nada. Aquí como hablando entre amigos que somos, que yo te considero mi amigo, ¿existe el diablo? Claro que sí, hombre, claro que sí. Es decir, el diablo existe. Yo creo en el diablo, pues, puesto que yo creo en Dios, entonces yo Ujú. creo en el diablo, ¿no? Diablo Hay una serie como de tal, televisión. como ese personaje, perdona que te interrumpa. Ujú. Te voy a dejar hablar aquí para adelante, solo te interrumpo aquí, no interrumpo más. El diablo como esa representación de las cosas negativas del mundo o el diablo como un personaje que puede pasar de ese plano espiritual al plano físico. Esas son dos cosas, ¿no? Una, uno es el problema del mal, el mal natural, como nosotros lo vemos, ¿no? Es decir, el mal que existe en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos una creación finita y en algún momento todo se tiene que acabar. Pero cuando hablamos del diablo como un ente, ¿no? Como un ser Ujú. maligno, ¿no? Que el diablo significa precisamente eso, significa el tentador, ¿no? El divisor. Y claro que yo creo en él, ¿no? Yo creo en él porque también se ha visto o se ha experimentado
su, su manipulación y he experimentado también, he visto sus huellas dentro de la existencia y dentro de la historia personal, ¿no? Pues, de algunos amigos que conozco Ujú. y dentro de mí mismo también, ¿no? ¿Cuáles son esas Entonces, sí, sí, claro manifestaciones? que creo. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Manifestación, el diablo lo puede tentar a uno de tres formas, ¿no? Las insinuaciones, el diablo tiende a ti de las obsesiones y las posesiones, ¿no? Insinuaciones es decir que el diablo nunca te va a tentar a ti directamente, te va a decir vamos a pecar, ¿no? Vamos y haz esto que vas a pecar, ¿no? Ujú. Sino te va a siempre poner como, digamos, cascaritas dentro de la vida donde tú puedes caer, ¿no? Y donde tú puedes, pues, cometer lo que llamamos pecado, ¿no? Las obsesiones es, por ejemplo, yo qué sé, cuando tú estás orando, ¿no? Mm. Y entonces te llega a ti pensamientos como, pero ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Eso también, pues, se llaman obsesiones, ¿no? Y las posesiones como tal, físicas, ¿no? Que el diablo toma el cuerpo de una persona, ¿no? Y lo posee, ¿no? Entonces esas ya son más concretas. Pero pues un exorcista, por ejemplo, el Padre Amor, que es un exorcista del Vaticano, él decía que esas posesiones se presentan no tan a menudo, decía una en un millón, por ejemplo, ¿no? Sí, que la mayoría pueden ser falsas o pueden ser sugestivas. Sí, sí pueden ser problemas psicológicos también, ¿no? Por eso también dentro de nuestra formación tenemos que estudiar psicología, ¿no? Ciertos grados, ciertas materias de psicología, ¿no? Para poder también tratar o hasta donde se puede Ujú. poder diferenciar estas cosas, ¿no? No porque todo el mundo te diga, llego aquí y estoy poseído, quiere decir que así es, ¿no? Ujú. Tenemos una imagen a raíz de las películas y como ese morbo que genera y sobre todo esa curiosidad que tenemos los seres humanos por esas cosas sobrenaturales del exorcismo, ¿no? Siempre tenemos como ese concepto de lo que es el exorcismo. Tú, dentro de esta experiencia y de todo el tiempo que llevas en la iglesia como profesor, como clérigo, ¿has vivido alguna experiencia donde digas, yo puedo dar fe que el diablo existe y que se materializó? Sí, claro. Yo estaba en Bogotá, Colombia, y alguna vez un sacerdote me pidió que lo acompañara porque pues, alguien presentaba estos signos de posesión, ¿no? Y entonces, pues yo he ido a acompañarlo a él, llegamos allí a la casa de esta persona, de una señora, pues que era su hija, ¿no? Y sí, era impresionante verla, ¿no? Porque era una chica que estaba totalmente desfigurada, eh, tenía, digamos, una fuerza impresionante, ¿no? Fuerza Y lo que física. me constató sí, fuerza física, sí. Y lo que me constató fue porque ella me dijo algo a mí Ujú. que solamente yo sé, ¿no? Que solamente yo sé algo de eso, de esas cosas que uno se guarda en el corazón Sí. y que no todo el mundo las sabe, O, no, y que nadie las sabe o realmente, sea, ¿no? un secreto que Todo ser solo sabe humano, uno. sí, 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 y todo, yo creo que de todos los que nos están viendo, Sí. de esos secretos que solamente nosotros sabemos, Sí. esos, ¿no? El guardado. Sí, es guardado, ¿no? Y esta chica me lo dijo concretamente, ¿no? O sea, no tenía por qué saberlo realmente y me lo dijo concretamente y eso fue espeluznante, O ¿no? sea, en ese momento, ¿qué Porque no, sentiste? ¿Miedo? asombro, más que miedo fue asombro, ¿no? Asombro porque fue cuando es como una constatación, ¿no? Una constatación de, o sea, esto no es Sí. un juego y esto no es Ujú. algo de arreglar únicamente con agua bendita y ya está, Sí. ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te Eso, dijo? ¿Se eso puede fue. saber? No, no, obviamente no. No Te... sé cuántos te van a ver a Sí. ti, como 1000 personas y no, o Haider, sea, no. Haider, cuando estabas de monaguillo en la iglesia del pueblo, te estabas tomando el vino del sacerdote. ¿Sí? No. No, 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 ya hubiese querido yo que fuera Bueno, eso. pero del asombro, después pasa el tiempo y sigues echándole cabeza a eso y sigues llegando a la misma conclusión. Claro, porque es que es el hecho es diferente, digamos,
como cuando a ti te adivinan del futuro, ¿no? Ujú. Cuando a ti te hacen, te dicen a ti por la cara que tienes, yo creo que a ti te gustan, yo qué sé, el pollo frito, Sí, ¿no? Un ejemplo diáfano. sí, 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 Pero qué, pero cuando te dicen a ti es eso y concreto, es decir, sí, ella no disvarió y dijo, yo creo que no, no. no, Sí, porque esto, o sea, fue concreto, ¿no? el escéptico de estos temas podría decir, por ejemplo, podría decir como pasa con el que adivina las loterías o el numerólogo, el que dice jueguen el 385 con la lotería tal, y entonces de 3.000 personas, 4.000 personas que lo juegan, alguno le va a pegar al número, sí, como por descarte. Pero en esta situación me imagino que habían 3 4 personas en la habitación y decirle a uno, vea, Sí, sí, usted tal, 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 claro, tal, tal, pues yo también me asusto. claro que Y estaba el depende del pecado exorcista, que me ¿no? haya hecho confesar delante de los otros, pues me avergüenzo. Estaba el exorcista, estaba el médico, porque siempre hay un médico que tiene que estar allí en estos casos, ¿no? Pues Ujú, digamos, pues porque tiene que estar pendiente de la salud de la persona que está posesa, ¿no? ujú. Y realmente yo fui, y antes de ir, pues quizás eso también fue por lo que no me afectó tanto, ¿no? Porque antes de ir yo también tenía que confesarme, ¿no? Y me confesé y estas cosas, y entonces digamos que de por sí el padre con el que iba ya sabía, ¿no? O sea, tú con ese padre confesaste ese Sí, pecado sí, 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 sí. que esa Ujú. persona Claro, entonces, te dijo. exacto, entonces era imposible, cuando ella me lo dice así, entonces claro que me asombré, Mm. pero por eso digamos como que no me dio miedo ni esto, ¿no? Sino me asombré porque era como, vuelvo y repito, una constatación de lo que yo ya creo, ¿no? Ujú. Y pues obviamente que el demonio tiene esta posibilidad, ¿no? No de conocer todo, pero sí cierto grado del corazón del ser humano, ¿no? Y es ver, Conoce nuestras debilidades, ¿no? y es verdad que así como en las películas hablan en latín. Hay algunos que, pues, con esta chica que estaba contando, yo no vi absolutamente nada de estas cosas, Mm, pero algunos dicen que sí, hablan lenguas extrañas, ¿no? Antiguas, ¿no? sí. Entonces, sí puede haber posibilidad, ¿no? Que hablen latino, que hablen griego, arameo, yo qué sé, ¿no? Y dentro del rito, no sé si se pueda llamarle rito a cuando el exorcista va a hacer, valga la redundancia, el exorcismo, el exorcista habla en latín dentro de Ujú. esas La oraciones. gran mayoría sí, la gran mayoría sí, ¿no? O sea que eso sí es verdad de lo de las películas. Sí, 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 la gran mayoría sí, porque el latín es una lengua muy precisa, ¿no? Ujú, El latín no es una lengua como la nuestra, ¿no? Que se puede doblegar o desdoblegar en diferentes formas, ujú, ¿no? El latín es una lengua muy precisa, ¿no? Por eso, por ejemplo, se le dan los nombres a las plantas en latín, por eso la mayoría de medicamentos también están en latín, ¿no? ujú. Porque son muy precisos. Entonces, a la hora de pronunciar algo en latín es muy preciso. Entonces, por eso también se utiliza dentro de la iglesia, dentro de los ritos del exorcismo. Te voy a hacer una pregunta algo conspiranoica y de pronto podría sonar capciosa, pero no lo es. Es una pregunta desde la ignorancia queriendo saber la respuesta de alguien que está más cerca de la iglesia, de todo lo que se habla de la iglesia. Es verdad que dentro del Vaticano se esconden grandes secretos, que se conoce o que hay libros donde se conoce el fin de la humanidad, donde están secretos que nunca han sido revelados. ¿Qué tan cierto es? O eso es mucho, mucho mito o mucha conspiración? Mira, yo he tenido la oportunidad de visitar, ¿no?, el Vaticano, ¿no? Algunas veces. Yo no lo he visto, o sea, si me preguntas a mí, ¿lo has visto? Yo no he visto Ujú, absolutamente nada de eso, ¿no? No he visto, pues digamos que haya algún cuarto oscuro o esto incluso por eso el Papa Francisco mandó también a cambiar este título de Archivo Secreto del Vaticano, ¿no? sí, Porque da esa intención, el hecho, y a nosotros como los seres humanos nos ujú, encanta todo lo que tiene que ver con lo sí, misterioso, claro. todo aquello que tiene que ver con, entonces eso produce como muchísima más curiosidad, ¿no?
pero pues yo realmente no lo creo. Sí existen, por ejemplo, en el Archivo Vaticano y en los museos vaticanos, existen pues los documentos, por ejemplo, del proceso Galileo, ¿no? Existen los documentos de la Inquisición, ¿no? Existen documentos de las obras pues obviamente de Miguel Ángel, de Bernini, y todo esto sí existe, ¿no? Ujú. Pero que haya algo oculto sobre el fin del mundo, sobre esto, yo creo que es mucho más Dan Brown. Ya. Pero sí, como muy de película, quizás es la pregunta mía. Y es una pregunta más que capciosa, vuelvo y digo, es por curiosidad. Tú dices que conoces el Vaticano. ¿Puedes recorrer el Vaticano con normalidad, con tranquilidad, con libertad? ¿O el Vaticano adentro tiene partes donde dicen, no, ¿usted para dónde va, amigo? No, es que yo, no, no, amigo. Es que el Vaticano es como si uno fuera a la casa de alguien, ¿no? Sí. Yo no voy inmediatamente a decir, bueno, permiso ahí que voy a ir a tu habitación. No, no, uno va a la sala, ¿no? Si Ujú, acaso pide permiso para ir al baño, ¿no? ujú, Entonces te permitan acceder, digamos, como espacios que son comunes, ¿no? sí. Ahora, si hay, por ejemplo, espacios ultra secretos, eso, pues ahí sí yo Ah. no sabría decirlo, ¿no? Y los archivos secretos X del Vaticano, ¿la gente puede entrar normalmente o ahí tampoco se puede entrar? Como es como una biblioteca, más que Claro, todo, ¿no? está la Biblioteca Vaticana, y claro, como una Biblioteca Vaticana es abierta, pues a los estudiantes, a las universidades, a la gente que vaya a hacer sus investigaciones, pues es abierta, obviamente. Sí, sí. O sea que no hay algún secreto escondido por revelársele al mundo que esté escondido en un libro sagrado o algo así. O sea, que yo sepa, Ujú. no, o sea, que yo sepa, ¿no? Pero pues en este mundo estamos y no sé, o sea, no sé, ¿no? Yo, digamos, yo suelo ser muy escéptico en estas teorías, ¿no? Ujú. Suelo ser muy escéptico porque a mí siempre me gusta saber de dónde vienen, ¿no? ¿Qué Sí, busca una teoría con esto, ¿no? ¿Cuál es la intención, ¿no? ¿Por qué se forman, ¿no? Si la intención es sacar realmente una verdad o únicamente la intención es dañar una institución o qué, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, suelo ser muy escéptico en estas cosas. Pero hombre, si existe, yo nunca lo he visto, ¿no? Haider, pues muchas gracias por compartir conmigo todo este tiempo, por compartir conmigo parte de tu vida. Sé que tienes mucho por contar y ojalá pues tengamos la oportunidad nuevamente de hablar. Quizás nos dediquemos a un tema en específico, podríamos debatir sobre nuestras diferencias, pero lo cierto es que te agradezco mucho porque cada vez que hablo contigo para mí es como un aliciente. Eres una gran persona, independiente de lo que pienses, de lo que creas, pero para mí eres alguien muy especial, a pesar que nunca nos hemos conocido, pero sí te considero como un Mm. amigo. Gracias, Haider. Hombre, muchas gracias por la invitación. Eh, También, hombre, pues imagínate, hace cuánto que hablábamos y claro que sí, para algo bueno tiene que servir estas redes y estos medios, ¿no? Te agradezco enormemente, me perdonan si he hecho alguna imprecisión teológica, yo que sé, aquí, Ujú. si alguna vez alguien va a ver esto Sí, y dice, yo no estoy de acuerdo, también pueden estar en desacuerdo de todo lo que he dicho, ¿no? Pero no, yo encantado, es rarísimo, rarísimo porque yo tengo muy buena amistad con ujú. gente que no piensa igual que yo, ¿no? Sí, E incluso uno de mis mejores amigos yo le digo, ya te he perdido, ¿no? sí, Pero nos encontramos, nos reímos, hablamos de esta vida y de la otra, y quizás porque tenemos como que lo mismo en común del respeto ante todo, ¿no? Del sí. respeto ante todo, y pues obviamente también nos recochamos así de vez en cuando, entonces es bien gracioso. Sí, yo creo que lo más importante es el respeto, porque podrán haber muchas diferencias, sobre todo en esos temas religiosos, en esos temas de las creencias y de la teología o lo que uno piense, si Dios existe, si no existe, si unitario, trinitario, si cristiano, católico, a diferencia de muchas personas, yo creo que eso tienen que ser como conversación o temas de segundo, tercero, quinto, décimo plano, que eso no debería interferir en una buena conversación con una persona
y sobre todo con un amigo. Te voy a dejar Bueno, para que vayas a comerte esas costillas. ¿Es costillas lo que pediste a domicilio? sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Ya has comido ahí donde pediste las costillas o primera vez? No, o sea, aquí ya me conocen, Sí. así ¿Y con qué vienen que ya saben acompañadas? que no. ¿Son costillas que Vienen con, a la barbecue? son costillas picantes Sí. con papas, Ay, ¿cómo se llama? Papas gratinadas sí. Ah, qué rico. y una ensaladita ahí como para engañar Y al cuerpo diciendo que estamos haciendo co- dieta. con, esta hambre 7 de la noche. Fry, pues muchas gracias. Siempre le digo Fry, pero eh, el nombre de mi querido invitado es Haider. Es un gran amigo con el que tengo unas conversaciones muy chéveres. Espero que la hayan disfrutado mucho. Y Haider, un abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Que disfrute las costillitas. Gracias a ti, gracias a ti por la invitación y pues nada, cuando quieras aquí estamos disponibles. Chao. A Chao. ver cuánto te haces la pasadita por Ámsterdam y Uy. ahí te invito unas costillas. Voy. Apenas me dejen salir. Listo, bueno. Apenas me suelte, me abran la puerta del corral. Europa me espera. Listo, listo. Entonces nos hablamos, ¿eh? Chao.